pesar de la juventud, está pasando por lo peor de nuestra experiencia profesional y es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Madrid. Ha desarrollado proyectos en diversos ámbitos, en rehabilitaciones, viviendas, oficinas, organización de eventos, profesor del IED y ha impartido clases y conferencias en varias instituciones universitarias. Y nos viene a exponer su experiencia en los concursos europeos. Ahora. Como no tenía muy claras qué imágenes poner, he puesto de fondo una colección de cosas que hemos ido haciendo en la oficina, ¿no? Diversas, porque no sé si lo que voy a decir aporta mucho. Entonces, si alguien se aburre, pues puede mirar las imágenes, que seguro que son más entretenidas. Y además, tampoco creo que vaya a decir nada muy novedoso, porque casi todo lo ha dicho Antonio en la última intervención no, en la penúltima intervención de la mañana, ¿no? Casi todas las cosas que tenía preparadas. Y luego también pediros disculpas por el tono, porque yo todo lo que había preparado era pensando en estudiantes de arquitectura o recién licenciados, unos consejillos así y bueno, creo que en general los consejillos me los podéis dar a mí, pero bueno, eh, para empezar a hablar de internacionalización, eh, en general, eso es una respuesta a una pregunta que es ¿dónde? Y, y dándole un par de vueltas, yo pensaba que el problema no es tanto el dónde, sino que la respuesta tiene que ser orgánicamente el dónde, el qué y el cómo, ¿no? Eh, no es tanto a dónde voy a ir a trabajar, sino qué quiero hacer o cómo lo quiero hacer, ¿no? Son preguntas que nos tenemos que hacer y que nos tenemos que hacer constantemente, ¿no? Y para eso he establecido como tres puntos, ¿no? Primero, replantearnos el rol del arquitecto, ¿no? Ver cuál es nuestro papel, ¿no? En segundo lugar, ampliar campos y en tercer lugar, redefinir objetivos, ¿no? Esto pues iré contando algo que tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque esto, yo estoy bastante en contacto con gente que está terminando la escuela, y no tanto como Fernando quizá, eh, pero veo a muchos alumnos de fin de carrera y recién terminados y es verdad que, como decía Antonio antes, hay un fracaso de la escuela porque muchos de los que terminan de estudiar arquitectura piensan en un modelo profesional que ya no existe. Y eso puede dar lugar pues, a decepciones, cuando no a traumas, ¿no? Oye, que salgo y no me empiezan a encargar museos, viviendas. Entonces, eso creo que es bueno que dejemos claro que no es así, ¿no? Si bien hace unos años la elección de carrera mmm, suponía también una opción laboral, ahora mismo ya sabemos que esto no es así, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la carrera, el que estudiaba arquitectura era como el que estudiaba medicina, ¿no? Pues, has estudiado medicina, eres médico, ejerces de médico, ¿no? Has estudiado arquitectura, pues haces proyectos de arquitectura, ¿no? Y, y sin embargo, el que estudiaba derecho no era abogado, ¿no? Sino que puede ejercer como abogado, opositar a cualquier cosa o trabajar en una empresa, o hay un multitud de opciones, ¿no? Y en el contexto actual, mmm, yo creo que es contraproducente decir que no hay trabajo como arquitectos,
aunque sí que es verdad que no hay trabajo para hacer proyectos de arquitectura, pero todo lo que hagamos será siempre como arquitectos, ¿no? Esta situación no es en absoluto extraña, ¿no? La mayoría de los ingenieros eh, trabajan como ingenieros, pero no trabajan en cuestiones de ingeniería o relacionadas directamente con el mundo de la ingeniería, ¿no? Contaba el otro día un amigo aeronáutico, no sé hasta qué punto es fiable los datos, pero que de cada 100 ingenieros aeronáuticos españoles, 90 trabajan en distintas empresas que no tienen nada que ver con la... Y 10, sí. Y de esos 10 hay uno que tiene que ver con los aviones, ¿no? Los otros 9 tienen que ver con las lavadoras. Al parecer, los arquitectos aeronáuticos españoles son buenísimos con las lavadoras, ¿no? Y los 100 se metieron a hacer aeronáuticos porque les gustaban los aviones, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos que buscar para que no hacer aviones, sino dedicarnos a cualquier otra cosa, no nos lleve a traumarnos, sino, bueno, pues hay que abrir campos y buscar en la formación mmm, esa manera de amueblar la cabeza, esa manera de ver la vida, ¿no? Que es lo que tiene un abogado cuando estudia, bueno, alguien que estudia Derecho o alguien que estudia Ingeniería, ¿no? Cuando en una empresa contratan a un ingeniero, muchas veces no es por sus conocimientos de ecuaciones diferenciales, sino por su capacidad de trabajos. Y nosotros creo que tenemos que valorar mucho más nuestra capacidad de creatividad y unida a lo práctico pero no tanto creatividad a lo artista, sino a la manera de enfocar los problemas, ¿no? Que tenemos muchas veces desde fuera, ¿no? Creo que es muy importante que tengamos una visión optimista, aunque la situación sea a veces dramática, ¿no? Pero no ser pesimistas porque añoramos una situación que no se va a volver a dar, ¿no? Entonces, tenemos que replantearnos una y otra vez cuál es el rol del arquitecto ahora mismo. Y me parece a mí esto es como todo lo que estoy diciendo, bastante personal. Creo que es una respuesta que no es colectiva, ¿no? A lo mejor suena un poco duro decir esto en el colegio, ¿no? Que es una institución que representa a todos los arquitectos, pero la respuesta a cuál es mi rol como arquitecto, la tengo que asumir yo, ¿no? No, no hay una respuesta para todos, ¿no? Bien, redefinir nuestro papel, abrir campos. Oye, perdonadme porque estoy diciendo replantear el rol como arquitecto, me refiero a todas las personas que somos arquitectos, es una palabra neutra, no como juez o taxista, no a veces alguna arquitecta, no, utilizo la palabra arquitecto como neutro, ¿no? Bueno, apoyarnos en las cuestiones positivas que tiene nuestra formación y lo amplio que es, ¿no? Otra cosa que decía Antonio esta mañana muy interesante es perder el miedo. Perder el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque cualquier cosa a la que nos enfrentemos es desconocida, ¿no? Y no sabemos si va a ser mejor o peor, ¿no? Como no hay trabajo de arquitectura desarrollando proyectos de arquitectura, aunque sí hay muchos trabajos para arquitectos, ¿no? Sabemos que en este país solo hay dos opciones: o dedicarse a otra cosa o irse fuera, ¿no? Ninguna de las dos opciones es la panacea. Dedicarse a otra cosa que no es la arquitectura, bueno, hay 6 millones de parados, ¿no? No es fácil, ¿no? E irse fuera, pues como nos han dicho hoy desde varios sitios, pues tampoco es una solución milagrosa, ¿no? Pero, pero hay muy buenas expectativas en todos los campos y en todos los lugares. Hay que no
no tener miedo y reinventarse. Eso también lo decía Antonio una y otra vez, ¿no? Reinventarme. ¿Dónde puedo yo trabajar o en qué puedo trabajar, ¿no? Me contaba ayer un constructor respecto a lo de no tener miedo, que está trabajando en Perú, ¿no? Entonces vino aquí, porque es de aquí va y viene, y estaba hablando con un amigo que tiene una empresa de pilotaje. Y entonces iban a cerrar la empresa de pilotes, porque aquí en España pues no trabajan, ¿no? Y entonces les dijo, pero vamos a ver, en Perú solo hay 2 empresas o 3, no sé qué me dijo, que hacen pilotes. Tienen las 3 máquinas trabajando día y noche repartidas por el país y hay mucha demanda. ¿Por qué no vais? Y es decir, pero vosotros estáis ahí sí, estamos ahí, nos va bien. Pues bueno, si vamos con vosotros, entonces sí, ¿no? Han ido y parece que la cosa va hacia adelante, ¿no? Muchas veces es abrir campos, tanto geográficos como de otras alternativas, es sencillamente no estar cerrados y hablar con gente, ¿no? Hablar, informarnos. mmm, y en tercer lugar, también siguiendo lo que decía Antonio esta mañana, como que me ha pisado todo, redefinir nuestros objetivos. Casi parece contradictorio, ¿no? Por un lado, abrir campos y por otro lado, especializarse. Pero, pero también es que es muy importante. Si, si vas fuera o si vas a hacer cualquier cosa, tienes que ser una referencia en eso, ¿no? Eh, Voy a poner un contraejemplo. Eh, Muchos de los estudios que les iba más o menos bien en, antes y que en el 2007 se queda sin trabajo, dicen, bueno, vamos a conseguir trabajo a base de concursos, ¿no? Y empiezan a hacer muchos concursos, ¿no? Y, y muchos de ellos pues no han conseguido sobrevivir sus oficinas, ¿no? En gran parte es debido a cómo son los concursos aquí en España y el recorrido que han tenido esos concursos, ¿no? Pero, pero también en parte es porque tenemos la tendencia, como nos gustan un montón de cosas, a querer que lo abarcamos todo, ¿no? Y entonces me presento a un concurso de un puerto en Rota, de un hospital en Washington, a un hotel en Suecia, y así es imposible, ¿no? Tenemos que afilar y apuntar muy bien a dónde queremos ir y en lo que queremos trabajar, o qué es lo que se nos da bien, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar en 2006 y, un año después, en 2007, teníamos un montón de proyectos en marcha. Qué bien, qué expectativas tan buenas, ¿no? Y, en septiembre de 2007, sin haber llegado a construir nada de eso, todo se vino abajo, todo. O sea, no quedó ni un solo proyecto de todos los que teníamos en marcha, ¿no? Nos habíamos mudado del cuchitril en el que trabajábamos a un sitio más grande, ¿no? ¿Y ahora qué? Entonces empezamos a hacer concursos en un ámbito que conocemos. Está dando una segunda vuelta. Eso es malo, porque dura el vídeo 14 minutos y medio y no debía pasarme de... Bien, voy a abreviar, ¿no? ¿En qué es lo que se nos da bien o qué creemos que es? Pues, cosas de tejido urbano y, claro, es imposible saberse la normativa o saber trabajar en todas partes del planeta, ¿no? Pues nos presentamos a varios concursos y resulta que ganamos uno en Austria.
tuvo un cierto desarrollo después, ¿no? Una vez que ya has conocido ahí a alguien que sabes la normativa eh, y que parece que valoran tu manera de trabajar, en este caso intervenciones en ciudad, ¿no? O en el ámbito suburbano, tanto de generación de tejidos como de regeneración de tejidos, ¿no? Pues eh, empezamos a insistir ahí, ¿no? Con trabajos de participación urbana, de bueno, y trabajando en China es muy distinto, como nos contaba antes Benito, pero trabajando en Europa, eh, porque nosotros tenemos la oficina en Madrid, y todo el mundo dice, bueno, si casi todo lo que tenéis es fuera, ¿cómo no os vais? Pues mira, es que tardo menos en ir a Viena que en ir a Badajoz. Y encima en Badajoz llego baldado porque he tenido que conducir yo todo el trayecto y en Viena ha conducido otro por mí, ¿no? O sea, se tarda lo mismo y una vez, y si estoy ahí, luego pues tengo que ir de una ciudad a otra. Entonces ya casi en Europa es todo más pequeño, ¿no? Eh, y bueno, nosotros lo que hemos ido haciendo es tener ese discurso, esa investigación e ir profundizando, ¿no? Mm, y, y yo creo que lo voy a dejar ya aquí, porque si no voy a enrollarme. Si queréis preguntar cualquier cosa o que amplíe lo que sea, ya a vuestra disposición. ¿Cuál es vuestra fórmula de trabajo en Austria? Es decir, ¿cómo trabajáis en Austria con socios austríacos? Bueno, yo sé que uno de vuestros socios ha estudiado en Austria, lo cual facilita bastante las cosas, ¿no? A nivel de idioma. Aparte de eso, ¿qué fórmulas estáis utilizando para trabajar allí? ¿Asociados por vuestra cuenta? Pues ahora mismo todas, porque cuando empezamos, mmm, uno de los concursos que ganamos, porque otros se pararon inmediatamente, ¿no? Pero uno de ellos ha ido más, ha tenido un cierto desarrollo y esto era con una empresa semipública austríaca, ¿no? Tipo, pues, como puede ser aquí, Patrimonio Nacional o algo así, ¿no? Que tienen mucho suelo público, eh, pues nos impusieron un socio, con el que íbamos ahí al 50% y la verdad es que nos ha ido muy bien porque hemos aprendido un montón con ellos. Hemos podido hacer muy buenos contactos gracias también a estos socios, ¿no? Eh, nosotros hacíamos todo el trabajo, pero ellos nos han facilitado muchísimo las cosas en todo el ámbito legal y luego también porque la manera de trabajar, cuando decía contactos, me refería a que nos iban organizando reuniones con expertos en movilidad, en temas de acústica urbana, en temas de participación, bueno, de ecología, de paisaje, con un montón de expertos que desde aquí pues, los puedes buscar en internet, ¿no? Pero ellos saben quién es, porque gente. Entonces, a raíz de esa colaboración, mmm, con algunos de los que trabajamos ahí, nos han pedido que hagamos concursos con ellos. Entonces, hemos hecho concursos con algunos de allí y los hemos ganado, ¿no? Entonces, si este primer estudio con el que trabajamos eran un poco, ejercen una labor de mentores, ¿no? Porque son unos socios que ya tienen muchísima trayectoria y muchísimos edificios construidos y es un estudio muy, muy sólido. Con los que hemos hecho estos últimos concursos son gente pues, de nuestro perfil, ¿no? Estudio pequeño y relativamente joven, ¿no? Y con esto pues vamos
de la mano y de igual a igual, ¿no? Y también, pues bueno, nos hemos presentado a con estos, no sé, 4 o 5 y hemos ganado 2. No es de construir algo, sino es un proceso de para tener unos talleres para desarrollar unos fragmentos de ciudad, ¿no? Bueno, y en uno de estos hemos conocido a unos profesores que ya conocíamos un poco de antes y nos han encargado un proyecto a nosotros para rehabilitar un edificio. En realidad lo que nos han encargado es el anteproyecto, las ideas para, o sea, qué concepto implantar unitario en una rehabilitación de un edificio un poco, bueno, con distintos programas, ¿no? en el centro de Viena, y ahora mismo estamos en fase de ver cómo se desarrolla ese proyecto, ¿no? Si con socios, si con alguien contratado ahí, así que tengo respuesta para lo que hemos hecho, pero me gustaría saber cuál es la respuesta para lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? Es tan sencillo y quizá queda... Perdona, voy a hacer un inciso a esta pregunta porque me parece interesante. Me parece interesante porque, claro, aquí cuando te planteas qué es lo que vas a cobrar, te ganas los sesos. Bueno, esto, pues claro, pero si le digo esto, luego va a haber otro que le va a pedir tal, y entonces ¿cómo hacemos para que...? Allí lo tienen clarísimo, pero es como aquí cuando vas al notario o a un despacho de abogados, ¿no? ¿Cuántas horas me va a suponer esto de trabajo, ¿no? Y hemos aprendido un montón en este aspecto. Lo tienen perfectamente tabulado por horas, cuántas horas le lleva a hacer esta parte del anteproyecto. Para hacer el presupuesto es rellenar una Excel, si es pequeñita la intervención, de una hoja, y si es un poco más grande, un Excel de 5 folios. Pero te da al final un resultado y eso es lo que piden. Y no... o sea, no pestañean, como aquí si vas a una ingeniería y les dices, oye, ¿cuánto? Pues te dan un resultado y no pestañean como nosotros, que titubeamos, dudamos, sudamos y al final sabemos que digamos lo que digamos nos vamos a equivocar, ¿no? Por arriba o por abajo, ¿no? Pero sí que me parece un tema interesante el encontrar un sistema objetivo. Otro día me contaba alguien, igual que en Austria lo hacen todo por tiempo, en Estados Unidos hay algunas empresas que los honorarios que cobran lo miden por metros cuadrados de papel. Sí, pero el volumen no lo miden en volumen edificado o volumen de tiempo, sino por los metros cuadrados de papel que no, ya me he acordado de quién lo hacían. Lo hacían Skidmore, Owen and Merrill. Ciudad enorme, y dicen, vale, a ver, un edificio de tantos que tiene tal normativa me va a llevar tantas hojas de memoria, tantos planos, tantos... y negociamos. Si quitamos las instalaciones, entonces son menos. No es tiempo, es metros cuadrados de papel. Y creo que es algo de lo que deberíamos aprender, a objetivar este tipo de cuestiones que son difíciles. Sí. Perdona. No, yo realmente, es que la pregunta me la pisáis siempre. O sea. Yo es que tengo una taba continua con el tema de la dignidad del arquitecto a través de sus honorarios. O sea, considero que lo hemos perdido en España precisamente porque cuando tú ofreces 10, alguien ofrece 1. Pero yo llevo todo el día, aparte que me lo estoy pasando bien,
cosa que es difícil un viernes en Toledo pasárselo bien, antes de las 10 de la noche. Yo estoy pensando en Escuanto, es lo que nos decía esta mañana el primero de los ponentes. Y estoy pensando en cómo un estudio que ha decidido firmemente en salir fuera, en la internacionalización como un camino. Siempre me acuerdo de Joaquín, porque es que después no voy a estar con él, con lo cual el tema del concepto de la transhumancia me pareció fantástico la primera vez que lo oí de él. Creo que es importante en la idea que nos planteaba el primero y el segundo de los ponentes de esta jornada, en cuanto que él vuelve a su tierra natal y es el punto de referencia para que los que acuden a esa tierra a implantarse tomen como referencia a alguien que adquiere conocimientos, experiencia y formación para poder darle un valor a lo que ellos quieren implantar. Entonces, más allá de la internacionalización, es decir, del salir fuera, que tiene un valor enorme, ¿hasta qué punto se empieza o empezáis a valorar cuál es vuestro punto de retorno a este vuestro país para dar puntos de referencia a gente que quiera empezar a trabajar desde fuera en este país? No sé si me he explicado. ¿O es que no hay nada que hacer en este país? Ya que eso es quizá lo que hay que decir. O sea, yo no quiero saber nada. Yo lo he estado buscando y no lo encuentro. Si hay algo que hacer en cuanto a proyectos de arquitectura, hay un montón de cosas que hacer porque hay muchos campos por explorar y muchos campos que arreglar en este país, pero en cuanto a la estricta arquitectura de construcción de edificios, no hay, me parece. Creo que el mercado está... el mercado está sobresaturado de arquitectos en primer lugar, ¿no? Yo no sé dónde leí, me imagino que los de aquí del colegio lo tendréis esto más claro, que el último año se ha avisado una media en menos de una vivienda por arquitecto colegiado en España. Y sabemos que con una vivienda no puede vivir un arquitecto un año y a veces ni siquiera un mes, ¿no? Y hay 3 millones y pico de viviendas vacías y hay hospitales sin dotar, bibliotecas sin abrir, museos para los que no hay fondos. O sea, ya está todo construido. Es verdad que habrá, siempre hay que rehabilitar, siempre hay que mejorar cosas y siempre habrá que construir algo, pero no hay trabajo para proyectar edificios todos los arquitectos. Pero igual que no hay trabajo como juez para todos los que se presentan a judicaturas. Y sin embargo, todo el que ha hecho el camino de prepararse bien una oposición a judicaturas, lo digo porque conozco unos cuantos, la mayoría no han sacado la oposición, pero tienen un puesto estupendísimo y ganando más que jueces en oficinas de abogados y haciendo algo que les gusta mucho, que no es estrictamente ser juez, ¿no? Yo creo que no hay que traumarse por decir, bueno, no voy a hacer edificios, ¿no? Bueno, tengo que buscar un campo en el que me lo pase bien, en el que sea bueno y que pueda aportar algo, ¿no? Bueno, muchas gracias. La siguiente ponencia de la jornada de internacionalización que organiza esta demarcación del Colegio Oficial de Arquitectos en Toledo lleva como título el concurso, La vivienda colectiva en Europa, oportunidades y sujetos de debate. Está con nosotros Fernando Altozano, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura desde el año 2002. Trabaja como profesor ayudante en la Cátedra de Proyectos de Javier Frechilla
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ha obtenido el DEA en el Departamento de Proyectos de la ECHAM y ha sido secretario coordinador del Máster in Collective Housing de la ECHAM hasta el año 2010. Muchas gracias por venir, Fernando. Nos interesa sobre todo de tu experiencia profesional saber qué te ha aportado el haber tomado parte en los talleres internacionales del máster del que has sido secretario coordinador y también cuáles son tus planteamientos frente a la crisis, frente a la actual crisis. Vamos a pasar a formularte una serie de preguntas. La primera de ellas sería ¿cómo crees que están viviendo la crisis los alumnos y profesores del máster procedentes de otros países? De forma muy distinta, ¿no? Es decir, bueno, yo aclaro, yo estuve efectivamente en el máster de vivienda colectiva que dirige José María de la Puerta desde o sea, en cierta medida vengo un poco en representación suya y debo decirlo, desde el 2006 hasta el 2010, empezamos a trabajar en 2005 y en 2010 yo después de 5 años de dura gestión le pasé los bártulos a mi socio, que es Sebastián Severino, ¿no? Que también quería decirlo. Y que hoy está trabajando allí en el máster preparando la semana próxima porque empieza uno de estos talleres precisamente con un arquitecto austríaco que se llama Dietmar Eberle. Bueno, los profesores, los alumnos vienen al máster en vivienda colectiva de todos los países del mundo y hablo de los 5 continentes. Hemos tenido alumnos, bueno, miento, 4. Efectivamente, de África todavía no hemos tenido gente, ¿no? Lo cual nos ha extrañado, alguna petición de información y tal, pero nadie que finalmente se haya decidido. La gente viene a España, yo creo, por 2 motivos. Viene a España buscando internacionalizarse hacia Europa, en cierta medida, desde Latinoamérica y demás, pero también vienen a España por el tipo de arquitectura que se hace y que se enseña en este país. Es decir, yo en este sentido soy súper optimista. Es decir, frente a la crisis, frente a todo, que estamos todos agachados y tal, realmente tanto profesores como alumnos vienen a España porque aquí ocurre algo que es interesante e incluso podemos decir importante. Y a día de hoy yo tengo la sensación, y yo creo que es algo más que una sensación y que quizás la compartáis, de que lo que se ha hecho, lo que se ha venido haciendo en España y el conocimiento de arquitectura que tenemos en este país y que se desarrolla en las escuelas de arquitectura es un conocimiento que a día de hoy está entrando en valor. Porque está entrando en un valor, digamos, a nivel internacional, incluida la crisis. Es decir, no es... recuerdo, por ejemplo, por ir citando también a algunos alumnos del máster y algunos profesores, recuerdo un alumno que se llama Metach Srisuchar, que es un tipo que venía de Tailandia, que decía que él había trabajado 5 años en SOM, había estado haciendo un máster en Columbia y cuando llegó a Madrid digo, ¿qué haces aquí? Digo, o sea, ¿por qué, no? Es decir, era un arquitecto buenísimo ya cuando llegó a Madrid, ¿no? Y me dijo una clave que yo la he repetido muchas veces y que me parece que está en el meollo de la cuestión. Dijo, yo con lo que he aprendido en SOM no puedo volver a mi país y trabajar. Necesito un medium tech, ¿sabes? Una tecnología media y creo que eso es lo que se enseña aquí, ¿no? Y me pareció que estaba acertado además en el planteamiento, que en España tenemos una forma de ver la arquitectura que no es ni un despegue, digamos, de la materia absolutamente volante como ocurre en la mayor parte de los países donde el arquitecto de hecho se dedica exclusivamente a hacer concept design, ¿no? Como comentabas tú antes, y también tenemos como una equidistancia hacia la materia pura. Es decir, en España se construye muy bien. Es decir, la enseñanza de la arquitectura, digamos, está bien hecha en ese sentido. Y los alumnos terminan la carrera con una afección hacia lo material bastante y hacia lo directamente casi hecho con las manos bastante cercana. Y yo creo que ese es el equilibrio que aquí hay y que es difícil de encontrar fuera de España. Es decir, estoy seguro de que lo hay, ¿no? En otros lugares. Pero es difícil, es complicado.
Yo creo que lo que buscan los profesores, lo que buscan los alumnos quizás es ese punto, aparte, por supuesto, pues de si vienen al máster también es porque leen un elenco de profesores de muchos países, de muchas historias y que van a tener un panorama suficientemente amplio, ¿no? Pero quizás el resumen de Metach me parece el más sutil y acertado que yo he escuchado. En cuanto a los profesores, ¿por qué los profesores aceptan venir aquí a enseñar, ¿no? Prácticamente. Pues yo creo que por lo mismo. Es decir, los profesores vinieron de una forma muy natural. Nosotros en 2005, cuando empezamos el máster, empezamos a invitar pues, a los tipos que creíamos que eran los mejores en vivienda colectiva. Y si eras el mejor, pero no habías hecho una casa en tu vida, no te invitábamos, ¿no? Y si hacías un montón de casas, pero no eran buenas, tampoco te invitábamos. Entonces, había que encontrar gente que pudiésemos decir claramente que han hecho muchas viviendas y que, por tanto, son especialistas en ese campo y a nivel internacional, es decir, un poco obviando el estándar de cada país, para conseguir hacer un programa que Chema Lapuerta había digamos, visualizado, ¿no? Había dicho, jolín, es que en vivienda colectiva existen tantísimos factores que rigidizan el tipo de proyecto que hacen que no se parezcan nada ni a un museo, ni a un aeropuerto, ni a ningún otro tipo de edificio, ¿no? Y por tanto podemos decir que esto es una especialidad. Y efectivamente, cuando te internacionalizas, cuando vas a cualquier país, realmente vas a hacer casas u oficinas, ¿no? Pero prácticamente vas a hacer una de esas dos cosas, porque cualquier otra cosa estás hablando de concurso internacional. Estás hablando ya de digamos, tirar de una manera, disparar muy alto, ¿no? Sin embargo, el profesor, cuando acepta la invitación, también es porque ha habido ya una migración de arquitectos españoles por toda Europa y que han ido entrando en los estudios de arquitectura, tanto en Holanda como en Suiza, como en Francia, en prácticamente Inglaterra, por supuesto, ¿no? Llevamos años internacionalizando arquitectos, no es una cuestión de la crisis, ahora digamos que se lo está planteando gente que antes no se lo quería plantear, pero que hay arquitectos por el mundo, eso es desde hace ya 15 años, ¿no? Que la gente está saliendo muchísimo del país. Y el rastro que están dejando es bueno. Tú preguntas a cualquier arquitecto de oficinas de paisaje o de oficinas de arquitectura, especialistas en lo que tú quieras, y valoran mucho al arquitecto español. No les parece un arquitecto en absoluto mediocre, ¿no? Incluso cuando algunas veces se ha planteado así el tema, por ejemplo, cuando vienen los arquitectos, rápidamente los españoles estamos acostumbrados a pedir perdón, ¿no? Entonces pedimos perdón, o sea, casi nos humillamos, pues hablando del horror de ciudad que hemos construido durante la burbuja inmobiliaria, tal, no sé qué, y ellos inmediatamente te dicen, pues yo la verdad es que tengo 10 arquitectos españoles en mi estudio y no los cambio. O sea, yo los quiero tener allí y siempre que me vuelven a pedir trabajo porque han querido volver a su país, no han encontrado trabajo, vienen a mí y les vuelvo a dar trabajo porque para mí es un lujo que estén trabajando. O sea, yo en ese sentido creo que tanto alumnos como profesores encuentran, o sea, en España los alumnos consiguen una buena formación y los profesores que vienen de fuera consiguen también un buen staff y aparte les interesa mucho la forma de pensar aquí. Incluso les sorprende. Cuando llegan la primera vez, ven el país, aparte todo lo que tiene que ver con lo que gusta a España y demás, pero cuando ven el conocimiento de arquitectura y cómo se piensa la arquitectura en este país, conocen a otros profesores, cenan con ellos y ocurre, en el máster en vivienda colectiva ha ocurrido ya muchas veces que profesores españoles se han puesto a trabajar con profesores extranjeros, ¿no? Y han hecho concursos, ya han ganado concursos y están haciendo historias por el mundo, sí. Y alumnos, por supuesto, también. ¿Y qué hay del resto de alumnos, los que no son del máster, los de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid? ¿Cómo están viviendo ellos esta crisis? Yo creo que exactamente, o sea, de una manera parecida, digamos, ¿no? El arquitecto que llega al máster, digamos que tiene un contacto directo con maestros internacionales y por tanto, digamos que tiene ya una puerta abierta, porque la internacionalización, yo creo que no se puede hablar de internacionalización sin hablar de confianza. Es decir, es imposible. No puedes ir a un sitio, decir yo soy el mejor, a no ser que lo hagas por la vía esa del el que no es profeta en su tierra, ese tipo que gana un concurso internacional para modificar todo el...
todo el frente marítimo de Barcelona, ¿no? Vale, pues ese tipo que ha venido tal, ni se lo cree él mismo, es decir, en su país no le pasa, ¿no? Y eso le puede pasar a arquitectos por todo el mundo. Luego están los arquitectos de reconocido prestigio que todos vemos que están trabajando por todo el mundo porque ya son una marca y ya son pedidos como artistas, ¿no? O sea, que yo quiero tener un Calatrava o quiero tener un MVRDV o lo que quieras tener y entonces la gente se lo pone en su lugar, ¿no? Para ellos, digamos que tiene una facilidad mayor, ¿no? Pero la gente normal, digamos de a pie, una persona que se plantea internacionalizarse, yo creo que lo primero que tiene que hacer es una especie de Erasmus. O sea, es como llegar a un sitio, conocer a gente, hacerte amigos y hablar del tema, de la posibilidad de trabajar fuera cuando ya conoces a la gente todo es sencillo. ¿En qué crees que se ha convertido la internacionalización desde el año 2008? Hombre, antes de 2008 era una cosa un poco voluntaria y a partir de 2008 parece que es la única cosa que se puede hacer. Pero yo creo que en cualquier caso está bien. O sea, lo que hay que hacer ahora mismo es matarse a trabajar para ganar lo mismo o menos de lo que ganabas antes, ¿no? Tienes que matarte a trabajar. Entonces, si te quieres internacionalizar, si quieres abrir estudio en Brasil, en China, en Perú, en el país que hayas pensado, en Austria, tienes que trabajar tanto. O sea, yo creo que si trabajases toda esa cantidad y con ese interés y con esa forma de querer hacerlo en otra cosa en este país, es decir, en algo relacionado con arquitectura, a lo mejor no construir aeropuertos y cosas que no existen, pero en construir cosas en España, algún tipo yo creo que también lo conseguirías, porque es un esfuerzo enorme. Eso sí, en cualquiera de los dos casos tienes que inventarte la profesión. ¿Qué crees que debería significar el concepto de internacionalización para un arquitecto español en el momento actual, en el año 2013? El concepto, ¿qué debería significar? Yo creo que debería significar un establecimiento de una relación simétrica. Es decir, yo creo que una persona se internacionaliza no únicamente por llevar, digamos, tu trabajo o parte de tu trabajo fuera de tu país, sino también por traer cosas a tu país de fuera, ¿no? Es decir, en la época actual, una de las cosas que pueden empezar a importarse en España son conocimientos que se han desarrollado fuera de España, incluso contra la crisis, ¿no? Es decir, hay modelos de formas de hacer arquitectura que son exportables. Hay países donde la crisis es un continuo y los arquitectos o ciertos arquitectos consiguen nichos de trabajo. Hay modelos que son importables en ese sentido. ¿En qué crees que no debemos caer en estos años de transición? Difícil. No debemos caer en la desesperación. Es decir, yo creo que en los años de transición, si es que entiendo transición como cambio de modelo, como cambio de paradigma, como lo que estamos viendo ahora, yo creo que debemos intentar defender todo lo bueno que tiene la profesión. Un poco hay que aprender a negar, digamos, esa especie de culpabilidad que se quiere achacar a los arquitectos por el tipo de ciudad que se ha hecho en los últimos años, por cómo han crecido las ciudades y demás, ¿no? Es decir, es muy fácil enseñar a las personas que la arquitectura la hacen los arquitectos, pero los propios arquitectos sabemos que eso no es verdad, ¿no? Es decir, yo creo que incluso los arquitectos a veces creemos que hacemos la ciudad, pero si lo pensamos profundamente, yo una vez le pregunté a un profesor y dije, pero tú, ¿qué opinas que le han ofrecido a la historia de la arquitectura los clientes? Y este señor que se llama José Miguel Reyes me dijo dice, pues todo el dinero. O sea, exactamente el 100% del dinero necesario, ¿no? Es decir, la arquitectura no la hacen solo los arquitectos, ni mucho menos. Se habla mucho de la ley de servicios profesionales en estos días. ¿Qué crees que puede aportar un arquitecto español a nivel nacional hoy y por un precio asequible?
el arquitecto español tiene el precio más asequible de Europa, vamos, de largo, ¿no? Es decir, yo he hecho un pequeño chequeo internacional y podemos decir, es equivalente a, yo creo que es, curiosamente, bueno, no es del todo verdad, pero es equivalente al estándar de vivienda en los distintos países. Es decir, en España, digamos que una vivienda holandesa social tiene un estándar que es aproximadamente, digamos, 1,6 veces el estándar español. Es decir, tú cuando enseñas el tamaño de un dormitorio de la empresa municipal de vivienda de la ciudad que sea a un holandés, dice, eso no es un dormitorio, ¿no? Luego ellos también tienen algunos dormitorios pequeños, ¿no? Pero tienen unas formas de flexibilidad impresionantes, ¿no? Si se lo enseñas a un suizo, cree que eso no es una casa. O sea, cree que ahí no se puede vivir, ¿no? Es decir, es imposible porque los suizos tienen un estándar pues que sea 2,5 veces el estándar español o 3, ¿no? En cuanto a honorarios o en cuanto a lo que gana una persona de un país u otro, bueno, hay una diferencia muy grande, ¿no? Tú cuando dices, no, un arquitecto español cobra, vamos a ser optimistas, el 7%, ¿no? Bueno, o sea, la gente te dice, ¿cómo? No, pero perdona, o sea, bueno, y si dices por horas, ¿no? O sea, yo vi un ranking de precio por horas de arquitectos españoles que decía que era que era una sugerencia del Colegio de Madrid, que era de hace unos años, de 2006 o por ahí, que decía que el arquitecto español debía cobrar unos 70 euros la hora, ¿no? Y tú decías, ¡juez, qué cantidad de dinero!, ¿no? O sea, 70 euros la hora. Entonces un día, pues, me lo preguntó un suizo, o sea, un austríaco, pero que trabaja en Suiza, ¿no? Y me dice, por ejemplo, un arquitecto español, ¿cuánto trabaja? Y digo, ¿cuánto gana? Digo, ¿cuánto gana de qué? Dice, no, ¿cuánto gana? Pues por hora, por ejemplo. Digo, 70 euros, me lo sabía, ¿no? Sí. Dice, no, perdón, te estoy hablando de un arquitecto, ¿sabes? No de yo qué sé, de un administrativo del estudio del arquitecto, estoy hablando del arquitecto, de él. Digo, no, 70. Entonces, o sea, se echan las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, el cambio es radical, pero también o sea, son países distintos que tienen formas de hacer distintas, ¿no? O sea, no sé, no se parecen en nada el sueldo de un profesor aquí y de un profesor en otro país, ni se parece en nada el sueldo de un abogado aquí y de un abogado en otro país, ¿no? De Europa. Es decir, siempre no es solo cuestión de arquitectos, ¿no? Pero sí somos tremendamente baratos. Y en cuanto, o sea, exactamente la pregunta de lo que decía una palabra que era... Sí, ¿qué crees que puede aportar un arquitecto español a nivel nacional y por un precio asequible hoy en día? Sí, yo creo que aportar es absolutamente todo, ¿no? De hecho, yo creo que a nivel nacional, nosotros en el estudio lo hemos constatado, sigue existiendo una demanda de arquitectura. Es decir, otra cosa es que el banco no suelte pasta, ¿no? Pero yo creo que la necesidad de arquitectura es hoy mayor que hace 5 años. En cuanto a nivel social, no a nivel particular de los empresarios que quieren hacer inversiones y que necesitan un retorno de la inversión y una historia, no. Tú preguntas a las personas si necesitan arquitectura, si pudiésemos hacer esa encuesta a 10 o 20 personas, nos daríamos cuenta de que tienen necesidades espaciales importantes, ¿no? No solo de ampliar, sino de flexibilizar, y como ellos también se están replanteando qué hacer durante la crisis y cómo cambiar y hacia dónde ir y hacia dónde tirar, el arquitecto tiene un espacio de trabajo, que es el espacio de la transformación, ¿no? Hablaba Enrique de rehabilitación. Yo creo que no es solo eso, es rehabilitación y transformación. Es decir, es transformar los espacios que había para un tipo de sociedad en los espacios que va a haber para una sociedad que se está gestando en este momento. ¿Ha cambiado la crisis tu forma de entender y de realizar tu trabajo? Sí, claro. ¿En qué sentido? Yo creo que gracias al máster y a una visión internacional y gracias a la crisis he entendido la profesión. Es decir, antes
puedo decir que no la entendía. Antes estábamos en un momento en el que todo el mundo estaba mirando alrededor, todos corríamos en la misma dirección, parecía que ahí había algo, te presentabas a un concurso, mira, ¿sabes cuántos se han presentado? 14, ¡jo! ¿Cuántos? O sea que y ahora te presentas a un concurso y no ocurre jamás que haya menos de 100 personas que se han presentado a nivel nacional o internacional. Por tanto, yo creo que gracias a la crisis hay un momento de reflexión, un momento de decir, bueno, vamos a ver, vale, todo va fatal, vale, como no vamos a morir, pues vamos a pensar qué es lo que sí podemos ofrecer. Y piensas qué eres y qué puedes ofrecer. Y hay cosas que se pueden ofrecer. Por tanto, yo entiendo que gracias, o sea, que el sistema, el cambio de sistema que ahora está ocurriendo y la crisis en sí está también abriendo los ojos a mucha gente para hacer cosas dentro del campo de la arquitectura que son importantes. Ves la parte positiva como una oportunidad, ¿no? Sí, efectivamente. No, y de hecho antes, antes de la crisis, era en el boom inmobiliario, en la burbuja inmobiliaria, había como un cierto estrés, que era como, jolín, hay que ganar un concurso antes de que de que estalle la burbuja. Es decir, hay que ganarlo ya, porque si no lo gano no voy a tener el prestigio, no voy a tener la posibilidad, no voy a poder, porque esto era evidente que iba a frenarse en algún momento, ¿no? No voy a poder llegar a ningún sitio antes de que termine esto, ¿no? Y en mis ciclos vitales de arquitecto no voy a tener como esa propulsión hacia otros lugares que Enrique, por ejemplo, sí ha tenido, ¿no? Gracias a ganar un par de Europanes con unos proyectos estupendos, pues lógicamente les ha salido la posibilidad de ir a otros lugares y de establecer unos vínculos de confianza suficientes como para poder seguir trabajando. Cuando se plantea en otro país europeo un concurso de arquitectura con la vivienda colectiva como objeto de desarrollo, ¿qué están buscando? ¿Solucionar una demanda con la mayor racionalidad económica posible? ¿Reinventar la historia de la vivienda colectiva? ¿Vender una nueva imagen? ¿Hacer ciudad? Yo creo que hay casos muy distintos, ¿no? Es decir, fuera de Europa, fuera de España, los proyectos de arquitectura no funcionan exactamente igual que aquí, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con, por ejemplo, hay un objeto, un tipo de proyecto que pueden hacer los arquitectos que se llama master plan, ¿no? Master plan es una cosa que aquí no existe, viene ya por el urbanismo y rara vez puede desordenar un trozo de ciudad. Sin embargo, el master plan en Europa es una figura muy importante. Fuera de España hay algunos concursos dedicados a eso, ¿no? Por supuesto, esos masterplans pues tienen gran cantidad, casi todo es vivienda, ¿no? O todo o buena parte, dependiendo del tipo, ¿no? Dependiendo del país, también no solo la escala de intervención solía ser distinta, voy a decir, porque ahora mismo no lo estoy viendo en tiempo real, ¿no? Pero sí sé que se buscan cosas distintas. Hay un nivel de experimentación siempre que se busca dentro de los concursos, sobre todo cuando son internacionales. Es decir, tú si no quieres jugártela, da la sensación de que te quedas con un concurso local, buscas entre los arquitectos y total, si vamos a hacer unas viviendas, no vamos a... Y de hecho cuando hay mucho concurso internacional que huele a local y que normalmente te presentas y ganan 3 tipos locales, ¿no? Pero el concurso internacional tiene una vocación experimental fuerte y por eso buscas a gente de distintos países con distintas experiencias que puedan aportar cosas que no sean las que tú esperas, sino otras. Se habla mucho de cómo la ley de servicios profesionales va a cambiar nuestro panorama laboral en negativo. Conociendo cómo se trabaja y se ve al arquitecto en otros países, ¿te parece un cambio sustancial a peor? Hombre, yo creo que ahí depende mucho, hay que decidir qué es lo que se quiere proteger, porque está claro que algo vamos a perder. Si estamos en un foro de arquitectos, pues debemos decir que queremos todo, ¿no? Pero si somos un poco realistas y vemos lo que realmente hacemos, nos damos cuenta con cierto también dolor, ¿no? Porque tú también dices, jolín, yo me habría encantado
calcularme todas las estructuras que hago, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, dependiendo del tipo de arquitecto, está muy bien que puedas hacerlo, ¿no? Y que puedas tener la posibilidad de calcular estructuras si es lo que quieres hacer. Y como, vamos, muchísimos arquitectos que conocemos todos dedican la mayor parte de su tiempo, ¿no? Pero efectivamente en el resto de Europa esa figura no existe. Es verdad que donde existen universidades politécnicas, es decir, en Holanda, Suiza, España, básicamente, el arquitecto tiende a abarcar el 100% del proyecto. Donde no existen las universidades politécnicas, el arquitecto es un tipo un poco más humanista y tiene un perfil más definido. En cuanto a la ley de servicios profesionales, es una cosa que visto con malos ojos nos van a quitar nuestra tal, pero visto, digamos, según la versión oficial, es un tema, es una petición que viene desde Europa y mirando hacia Europa se entiende. Es decir, pero también hay que saber qué queremos defender. Un arquitecto holandés hace un proyecto básico que no es un anteproyecto, pero el máximo al que puede llegar es un proyecto básico digamos, avanzado, en el que define ciertos materiales y detalles, ¿no? Y puede detallar el proyecto todo lo que quiera, pero hace eso. Por ese proyecto básico cobra el 20%. El 20% del presupuesto de ejecución material. Y la responsabilidad que tiene sobre la construcción es muy limitada, porque lo que aquí nosotros llamamos aparejador, pues allí es digamos que es una ingeniería o un estudio de arquitectura específico que se dedica a resolución de temas constructivos y que tiene que llevar, o sea, que están definidos por un estándar de gran calidad cuando tú llegas allí el primer día, pero para ellos, por ejemplo, en Holanda, que es el caso que conozco, ¿no? Muy específicamente, es un lastre, ¿no? Es decir, porque el arquitecto holandés ya sabe que tiene tanta gente con alta responsabilidad detrás de él cuando él ya da el proyecto, que hay cosas que no va a poder hacer. Entonces, pues saben que, por ejemplo, el encofrado túnel es la forma más barata de construir en Holanda. Y tú ves unas viviendas hechas así, vamos, que parece aquello una cosa hecha de curvas, lo miras en planta y ves los encofrados túnel allí puestos, ¿no? Y dices, esto un arquitecto español no, o sea, no lo puede entender, ¿no? Y por eso en Holanda, por ejemplo, también se ha inventado el fachadismo, ¿no? Es decir, porque es que se han quedado como muy lejos de lo que es el proyecto de arquitectura integral tal y como lo conocemos en España, donde un proyecto de arquitectura puede nacer de un detalle constructivo y otro proyecto de arquitectura puede nacer de un detalle estructural, ¿no? Totalmente, digamos, inventado o pensado para ese proceso, para ese proyecto en concreto. ¿Hay algún país en el que te han sorprendido las facilidades para el desarrollo de nuestra profesión o el respeto que tiene la sociedad por nuestra profesión? Sí, me ha sorprendido muchísimo Suiza. Es decir, en Suiza no solo el respeto de la sociedad por la profesión, sino el respeto de la profesión por la sociedad. Es decir, porque, claro, es que el tema de tener 16 seguros entre arquitecto y cliente da una seriedad muy fuerte. Es decir, hace que la confianza fluye, porque lógicamente hay unas posibilidades de denunciar a 25 personas entre medias muy grandes, ¿no? Pero sí, yo creo que en Suiza el arquitecto mantiene una posición. En la actualidad yo creo que el Politécnico de Zúrich es una universidad que está creciendo y robando espacio incluso a las ingenierías dentro del campus universitario, mientras que en España eso al contrario, ¿no? Estamos viendo que la línea nos está comiendo un poquito de terreno. ¿Harías una propuesta de estímulo a la administración o crees que esta es una fase necesaria y conveniente, la que estamos atravesando ahora mismo? Hombre, yo creo que es un buen momento para algunas cosas. Es decir, yo creo que es un buen momento para que no sé, por decirlo
como para que el alumno más listo de la clase sea el policía, ¿no? Después, es decir, para que empiecen a aparecer arquitectos que se dediquen a la gestión, arquitectos muy buenos que se dediquen a la gestión, arquitectos muy buenos que se dediquen a la administración, arquitectos muy buenos que entren, digamos, a formar parte de todo el entramado de la arquitectura, porque los arquitectos muy buenos han estado muy focalizados y están todos puestos en línea, en fila india, digamos, hacia un solo objetivo. Eso ha pasado en el pasado. En este momento, que los arquitectos muy buenos, algunos se acerquen y monten sus constructoras, algunos tengan que dedicarse a temas de gestión, a temas de project management o a temas, yo creo que es muy importante porque digamos que es donde la profesión y donde la capacidad del arquitecto español se va a ver, digamos, de una manera más amplia. Entonces yo prefiero ser optimista, por lo menos hoy. ¿Crees que la emigración masiva de arquitectos por un tiempo limitado puede traer a la vuelta mejoras en el desarrollo profesional a nivel nacional? Sí, siempre y cuando la crisis transforme suficientemente el país. Es decir, si antes te ibas de España ya casi no podías volver porque habías como perdido el hilo, ¿no? Lo dicen mucho las personas, por ejemplo, que se han dedicado a la cooperación, ¿no? Es decir, se iban a Latinoamérica, hacían allí unos proyectos increíbles, volvían aquí y era como si en su currículum no existía una sola línea, ¿no? ¿Por qué? Porque en España había un sistema muy cerrado digamos, de progresión dentro de la profesión. Sin embargo, en la actualidad, yo creo que es importante que haya personas que vayan y vuelvan, pero que vuelvan, porque lógicamente no podemos confundir emigración e internacionalización, o llamar internacionalización a la emigración o al contrario, ¿no? Actualmente hay un exceso de titulados frente a la escasez de oficios. ¿Consideras la emigración masiva una fuga de cerebros o un ajuste de la pirámide productiva? Pues también las dos cosas, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente en España, digamos que el grifo de arquitectos estaba abierto. Parecía que iba a haber tantísimo por construir que nos olvidamos de cerrar el grifo hace 5 o 7 años, ¿no? Y entonces en los últimos 7 años pues han aparecido una serie de titulados formados con un nivel altísimo, incluso más alto todavía porque sus profesores han tenido la oportunidad de construir mucho durante la burbuja inmobiliaria y por tanto adquirir mucha experiencia, y estas personas lógicamente al salir de la carrera pues muchos de ellos se ven forzados a emigrar, ¿no? En ese sentido, el sentirse forzado a emigrar es emigrar, es decir, es una fuga de cerebros, como tú dices, ¿no? La oportunidad o el balance de la pirámide, yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir en su casa, ¿no? O sea, es decir, no creo que sea tan complicado. Simplemente hay que entender pues que no debemos seguir produciendo arquitectos que no, o sea, debemos intentar, pues como en todo, ¿no? O sea, intentar pues que se ajusten, digamos, la demanda de arquitectura al tipo de arquitecto que sale. Y hasta ahí los arquitectos que ya han salido pensando todavía con educación para ganar concursos internacionales o nacionales que ya no existen, pues van a tener que hacer una segunda carrera en el mercado de reubicación. Ya está. ¿Has hecho en tu estudio alguna tentativa de internacionalización o os habéis internacionalizado en estos años? Tentativas, sí. Sí, hemos hecho tentativas de dos maneras, a nivel público y a nivel privado. Es decir, a nivel público hemos hecho concursos internacionales. Hubo un momento en el que decíamos, bueno, pues vamos a hacer proyectos diminutos a nivel local, súper pequeñitos, que la gente pueda afrontar sin pedirle dinero al banco, y a nivel internacional súper mega concursos de master plans y de historias enormes, ¿no? Entonces, un poco pues porque la internacionalización yo creo que te obliga a un cierto tamaño, ¿no? Es decir, no puedes ir fuera a hacer la decoración de una tienda.
Es una cosa que es absolutamente absurda, ¿no? Bueno, sí, puedes hacer un sketch así, como puedes hacer un proyecto para Second Life, si quieres, ¿no? Pero realmente creo que internacionalizarse y ser arquitecto no es exactamente, o no es solo eso, digamos. Hemos hecho eso y por otro lado hemos intentado, pues mi socio Sebastián tiene familia en Argentina y entonces aprovechamos un verano que él fue para Argentina, hizo un tour y preparamos una serie de personas que ya conocíamos y que sabíamos pues a través del máster y a través de amigos y de personas que conocemos y demás, o alumnos del máster, lo que sea, ir a hablar con determinadas personas en Argentina y Uruguay para ver qué tipo de oportunidades podía existir. Nosotros no teníamos, digamos, la urgencia de la internacionalización, porque claro, yo entiendo que hay empresas que vienen con una dinámica muy fuerte de la burbuja inmobiliaria y se encuentran con un montón de personas que con una plantilla fuerte y con una inversión muy fuerte hecha y que tienes que hacer algo con eso. Entonces ahí hay una cierta urgencia. Nosotros realmente simplemente lo hacíamos como buscando lugares y buscando, ya que existía esa confianza con determinadas personas, pues ir a esos sitios a intentar ver de qué manera. En Argentina y en Uruguay la verdad es que nosotros no lo vimos claro, ¿sabes? Es decir, es complicado. Tú cuando sales de tu país, si vas a algún sitio, lo que tienes que tener más claro es lo que ofreces. Y eso te lo tienes que creer tú el primero, ¿sabes? Porque si no, no vas a convencer a mucha gente. Pero la verdad es que salir fuera normalmente no, digamos que no es que tú vayas a enseñar a nadie a hacer nada, sino que tienen que estar las cosas un poco en otro campo. Tú puedes salir para intentar, digamos, o sea, cuando sales tienes que saber lo que llevas. Y normalmente, siempre que te intentas internacionalizar, te preguntan si vienes con promotor o sin promotor. Es decir, si llevas suficiente dinero a la inversión o no. Si llevas dinero, te internacionalizas a toda velocidad. No hay grandes problemas. Si tú tienes un promotor que también tiene un problema de internacionalización y tú dices, oye, yo tengo unos contactos en tal sitio, si sale algo te vienes y tal, estás dispuesto a invertir, pues te internacionalizas con bastante, digamos, facilidad y fuerza. Pues muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. La siguiente es otra entrevista presencial. Habéis visto que los formatos van cambiando dependiendo de las posibilidades que vamos teniendo. Yo os presento a Moisés Olivares. Moisés Olivares es gerente de la empresa DOL, con sede en Esquivias, Toledo, y en Titán DOL, empresa con sede en Colombia y presencia también en Panamá y Perú. Su empresa se ha dedicado desde 1958 al hormigón prefabricado, especializándose y siendo referente nacional en grandes piezas prefabricadas destinadas a obra civil desde 1988. Desde 2008 ha iniciado un proceso de internacionalización en Latinoamérica. La empresa es de origen familiar y es la tercera generación, la tuya, ¿no?, la que está gestionando en mayor medida el proceso de salida al mercado exterior. Moisés, en realidad Simeón, ¿no?, que es tu padre, no era muy partidario de estar hoy aquí porque se enfrenta en estos momentos a retos muy complicados dentro de su empresa, tras 5 años de destrucción continua del mercado interior y con muy pocas certezas acerca de la evolución futura inmediata. Si hemos insistido hoy en su presencia es porque creemos que su bagaje puede ayudarnos a reconstruir desde otro ángulo y de forma intensa la situación actual. Esta jornada es, de hecho, y yo creo que ya los que lleváis aquí más rato desde esta mañana lo sabéis, ¿no?, un intento de arrojar algo de luz, de sugerencias, de reflexiones y de debate como alternativa a la simple protesta o la pasividad ante una situación crítica que a todos nos afecta, ¿no? Bien, nos interesa sobre todo, de vuestra experiencia como gran empresa, el conocer cómo habéis enfrentado la crisis desde su inicio, en primer lugar, y cuáles han sido los criterios en vuestra toma de decisiones frente a la misma y vuestro proceso de internacionalización. Bien, ¿cuál es la situación de partida de vuestra empresa cuando decidís probar a entrar en mercados exteriores? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Adelaide y al colegio que me permitan estar aquí. Con respecto a la pregunta, nosotros salimos por necesidad. O sea, no podríamos decir que
lo pensamos con tiempo y que decidimos salir por una estrategia. No, nosotros salimos por necesidad. En el 2008 el mercado se nos cae y cuando se nos cae tenemos que buscar algo y empezamos a mirar cosas fuera. Entonces buscamos, nosotros por nuestra experiencia es distinta a los ponentes anteriores, nosotros somos industriales y decidimos ir de la mano de las constructoras españolas, que para nosotros es muy fácil. Ya están fuera y valoran mucho el trabajar con otros españoles cuando están fuera. Entonces empezamos a ofertar y bueno, empezamos en Panamá en el 2011. Desde el 2008 hasta el 2009, finales de 2009, 2010, estamos tanteando. Y en el 2011 ya empezamos a ejecutar obra en Panamá. En el 2011 empezamos también en Perú y ya primero del 2012 en Colombia. ¿Cuál es la situación de partida, cuál es la situación de vuestra empresa en España hoy? Tremenda. Es tremenda. Nosotros hemos pasado de ser 300 personas hace 5 años a ser 70 y, como digo yo, y a sobrar la mitad ahora mismo. O sea, no hay mercado. En España no hay mercado para todas las personas. ¿Cuántas empresas de vuestro sector siguen en activo en España? En activo que hayan caído, habrá caído el 20%, yo calculo más o menos. En la UCI habrá otro 20% y el 50% restante, si no estamos a punto de entrar, estamos tambaleándonos. En vuestra empresa habéis vivido la crisis del 73 y tú personalmente la del post-92. ¿Cuáles son vuestras previsiones a nivel nacional a 5 años vista, basándoos en esa experiencia previa y sabiendo que es una previsión y no más? Es que esto no tiene nada que ver con lo anterior. Es que antes eran crisis coyunturales, temporales, y esto es una crisis estructural. Yo no sé decir cuál va a ser el futuro. Es decir, en el campo de la obra civil, yo creo que es infinito, se recuperará algo, se hará inversión pública de alguna manera, pero no vamos a soñar ni mucho menos con volver ni acercarnos a lo que era antes. Y en el tema de la vivienda yo creo que sí, yo creo que la situación actual también es irreal. Es tan irreal como era la del 2006-2005 y que al final, bueno, pues habrá que hacer vivienda aquí acorde a la población que tenemos. Serán 200.000 viviendas o así, pero ni pasaremos a las 800 ni a lo que tenemos ahora. ¿Comenzáis en Latinoamérica solo por el idioma o hay otros factores? Por el idioma, sobre todo porque nosotros lo que exportamos es un modelo productivo y tenemos que llevar gente productiva a estos países. Entonces, para nosotros el idioma es muy importante. Tenéis que competir con empresas españolas en el exterior, ¿no? Son empresas españolas, son locales, con otras empresas internacionales. ¿Cómo es esa experiencia de competir? Competimos más que con competidores que ahora mismo nosotros, con otros sistemas de construcción. En Latinoamérica no están acostumbrados a funcionar con prefabricados. Entonces, realmente lo que nos cuesta mucho es romper esa reticencia, ¿no? Pues empezar a valorar el tiempo de ahorro que supone el prefabricado, la ventaja que supone el prefabricado contra el coste puro y duro que puede ser superior, ¿no? Esa es la principal competencia que tenemos allí, más que empresas españolas, que también alguna hay, y lo que empresas extranjeras. O sea, que por lo que competís es por las soluciones, sí, ¿no? Sí. Vale, ¿qué crees que debería significar el concepto de internacionalización para una empresa española en el año 2013, desde vuestra experiencia? Es que yo creo que debemos dejar de hablar de internacionalización. Es decir, no, quiero decir que al final no es eso, al final es que tenemos que darnos cuenta que mi mercado no es España ya. O sea, mi mercado será donde haya trabajo, pero no es España. No es España ni tampoco será Latinoamérica a lo mejor dentro de 5 años. Porque también hay que ser conscientes de eso. Yo estoy en Latinoamérica, pero allí las situaciones que se están viviendo son muy parecidas a las que se vivían aquí hace 7, 8 años. Entonces, aprendamos también de nuestro tropiezo. Yo creo que el mercado, esto se dice mucho, pero es así, el mercado es el mundo. Y tendremos que ir donde haya mercado. Igual que hacemos aquí en España. Sí, que es un mercado itinerante, ¿no? Que hay que acostumbrarse a un mercado itinerante. ¿Qué crees que aporta de positivo una empresa española de vuestro sector en otro mercado?
sector y en el sector construcción yo creo que aportamos mucho. O sea, nosotros, como decía gente, el sector estamos muy preparados, sabemos hacer las cosas muy bien, se han hecho cosas mal, pero realmente allí donde vamos tenemos mucho que aportar y eso de verdad tenemos que querernoslo todo. Y allí donde vamos se demuestra que es así. Es decir, desde las grandes constructoras, los estudios de ingeniería, los estudios de arquitectura, se están haciendo cosas porque realmente hay un nivel muy alto aquí en España. También debido porque tenemos la mayor experiencia en los últimos años, así del mundo, ¿no? Pero eso es un valor que realmente hay que hacerlo valer y que fuera se recompense. Se ve con más claridad quizá desde fuera que desde dentro. Estáis trabajando actualmente en Perú, Colombia y Panamá. ¿Qué diferencias habéis encontrado a la hora de enfrentaros al reto de conseguir la ejecución de un proyecto entre los diferentes países? Diferencias no hay muchas. Vamos a ver, estamos hablando de países más o menos con una cultura similar y con una cultura muy similar a la nuestra. No es el caso de China, que tiene otras estas. Entonces, hay particularidades en cuanto a las soluciones que hay como nos cuesta y qué es con lo que competimos. Por ejemplo, en Colombia no hay cultura del prefabricado. El poquito prefabricado que se hace, se lo hace el constructor allí, se lo diseña y se lo hace. Y contra eso es muy difícil competir. No hay una cultura de tiempos. El tiempo el tiempo de construcción no es un factor a tener en cuenta. Una obra, una carretera, está proyectada que se hagan 2 años y si se hace en 5, pues se hacen 5. No hay problema. Entonces, hay más particularidades. Pero realmente para conseguir trabajo no hay grandes diferencias. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que os habéis encontrado a la hora de enfrentaros al funcionamiento de un mercado diferente al nuestro? La normativa y para nosotros la laxitud de la aplicación de la normativa. Es decir, aquí estamos acostumbrados a que nosotros hacemos un modelo que hacemos prefabricado, pero diseñamos nuestro propio prefabricado. Entonces tenemos ingeniería que busca la solución y después fabricamos. Esto allí las normativas te marcan una cosa, pero eso se interpreta, es muy flexible, ¿vale? Entonces tú diseñas algo y presentas una oferta basándote en la normativa local y te encuentras luego una propuesta al lado que te está diciendo que... Yo veo un caso muy, muy concreto de una obra que estamos haciendo en Cartagena de Indias, en Colombia. Y es un paso inferior en una playa, ¿vale? Entonces es un paso inferior, se cubre con vigas prefabricadas y una losa y por debajo pasan los coches y por arriba queda la playa para que quede... Cuando nosotros diseñamos esas vigas, le dimos un recubrimiento acorde con la normativa que nos pide allí, para el ambiente marino para el que es. La propuesta que surgió era una propuesta con un recubrimiento de 1,5 centímetros en algunas zonas y de 2 centímetros en otras. Y esto no, para un ambiente marino no vale. No, pues sí vale. Sí vale. Ya se justifica con los subterfugios que sea necesario, pero sí vale. Pues eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es si son muy diferentes los estándares de calidad. Sí. Quizá no tanto en la ejecución, pero sí en el diseño. Sí, en el diseño. En la ejecución no, siendo ejecución de empresas locales. La ejecución no. No es lo que nosotros, en cuanto al prefabricado, no. Nosotros hemos llevado nuestros sistemas de calidad aquí, pero son más o menos iguales a los que se implantan allí. Pero en normativa sí. ¿Y en cuanto a los estándares de responsabilidad, varían mucho? No, eso es similar. En nuestro caso, la responsabilidad de producto es similar. La responsabilidad de diseño es similar aquí. Lo que sí tienes allí son muchas fianzas y muchas garantías intermedias. Pero no son fianzas seguras. ¿Qué crees que os está aportando como empresa y a nivel profesional vuestro proceso de internacionalización? Como empresa, futuro. Aquí no tenemos. Como empresa, futuro. Y a nivel profesional, bueno, aprender mucho. Es decir, nos está abriendo un campo, pero más. Nosotros, cuando fuimos fuera, en primer lugar, pues, bueno, aquí el prefabricado está muy desarrollado, se hacen soluciones increíbles
vanos con vigas, yo hablo más de obra civil, que es más nuestro campo. Vanos increíbles de 65 vigas, soluciones hiperestáticas, estupendas y magníficas. Dice, bueno, voy a ir a Colombia, que hay una cantidad de viaductos y voy a hacer unas soluciones igual. Llegas y dices, no. Y ni las puedes hacer porque no tienes los medios tan simple como para elevarlo, transportarlo, como que no te están pidiendo eso, ¿no? Entonces te tienes que ajustar y bajar un poco al requerimiento que realmente tiene el país. Se habla mucho de que la actual crisis va a transformar en profundidad el concepto de empresa y el de las relaciones laborales. ¿Cómo está cambiando tu concepto de tu propia empresa y si ves sostenible el volver a funcionar como lo habéis hecho hasta ahora en caso de recuperación económica o plantearías tu organigrama, tu sede y tus procesos de otra manera completamente distinta? Sí, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. El modelo aquí en España, en nuestras empresas, era un modelo muy centralizado de plantas muy optimizadas desde el punto de vista de fabricación y con transporte fácil. Una cosa que nos encontramos en Sudamérica es que ya no tengo planta fija. Que ya tengo múltiples plantas allí donde está la obra, porque no puedo transportar. Porque ya algo tan sencillo como transportar no puedes. Entonces tienes esto. El personal ha cambiado. Aquí tenías gente que tenía mucho tiempo y ahora ha cambiado. Tú tienes que tener personas o gente que te aporte valor en muy diferentes circunstancias. Tengo personal español, por ejemplo, trabajando desde 2 meses fuera, 2 meses aquí, gente que se ha ido fuera permanentemente, gente que trabaja aquí con horario de allí, o sea, combinaciones todas, porque ya no vale el modelo de aquí, de trabajar de 8 a 6 y de... No, de hecho sí será bastante europeo ya. Sí. Te hacemos la misma pregunta esta de ¿consideras la migración masiva una fuga de cerebros o un ajuste de la pirámide productiva? Vosotros que tenéis más cerca el tema de la pirámide productiva, por ser una empresa que tiene técnicos y que tiene oficios. Es un ajuste en los niveles de menor formación. Es un nivel. Nosotros podemos exportar conocimiento y podemos hacer la ingeniería, la podemos hacer aquí, que es lo que hacemos. Pero yo no puedo exportar gente que vierta hormigón, porque eso no se puede, porque no es competitivo. ¿Vale? Entonces, es un ajuste en esos niveles, es una fuga en otros niveles, pero no es tampoco fuga, porque el profesional, ya no hablando de mi caso, el profesional que sale fuera, al final quiere volver. Y volverá con otra formación y con otros conocimientos que le permitirá ser mejor aquí, ¿no? Entonces, no, yo fuga no lo veo. Lo ves como algo positivo, al retorno, sí, ¿no? Sí, quizás no a corto, pero a largo sí. Le habíamos hecho también la pregunta a Fernando de si harías una propuesta de estímulo concreta a la Administración para tu sector o crees que esta es una fase necesaria y conveniente por la que hay que pasar y está bien que dure un tiempo. Yo no soy partidario de hacer ayudas al mantenimiento de un sector que tiene que ajustar, y creo que cuanto antes se ajuste mejor, pero sí soy partidario de hacer medidas de apoyo para recolocar este sector. O sea, todo el excedente que hay, de alguna forma hay que darle salida. Si alguien pudiera concederte un deseo, esta es una pregunta más emotiva de cierre, si alguien pudiera concederte un deseo hoy en lo que a tu empresa se refiere, ¿qué pedirías? Poder trabajar. ¿En España? Poder trabajar, sí, poder trabajar en España. En los que salimos fuera, lo que deseamos es volver. Muy bien, muchísimas gracias.